¿Qué dice, plebada? Bienvenidos a un nuevo video. En Culiacán hay nombres que durante años se pasearon como si fueran leyenda, personajes inflados por canciones, por redes sociales y por esa cómoda costumbre de dejarlos hacer y deshacer a su antojo. Porque sí, durante mucho tiempo se vendieron como si fueran los amos y señores, que si controlaban cada esquina, que si era la nueva generación de poder, que si nadie se atrevía a tocarles un pelo. Pero la realidad es terca, y cuando llega pues no pide permiso. Hoy esos que presumían fuerza absoluta están replegados, escondidos y borrados. Su estructura se está cayendo desde adentro, por golpes externos, por traiciones, abandono y cobardía. La famosa plebada que gritaba: aquí estamos a la orden, jefe y AG, en las frecuencias, hoy no se asoma ni la nariz. Sus equipos de elite se convirtieron en guarderías improvisadas, sus líderes en influencers de escritorio, y mientras tanto la gente, la verdadera gente, ya no se traga los cuentos. Ven la calle vacía, ven los terrenos perdidos, ven a los supuestos jefes sin capacidad de respuesta. Y entonces la pregunta es simple: ¿dónde están los que decían controlar todo? La capi. La respuesta, aunque duela, plebes, es que ya no están. O si están, los pocos están escondidos, replegados, silenciados, sin mando. Aquí no se trata de mentar héroes ni villanos. Se trata de decir lo que es: una estructura que se vendió como invencible, pero que hoy es solo un eco de su propia soberbia. Esto es Culiacanazo News. Arrancamos. La lista del orden y la vergüenza. ¿Recuerdan el inicio del conflicto? Cuando la soberbia, la prepotencia y ese aire inflado de canciones, corridos y años de impunidad los hizo creer que eran intocables, porque hasta ellos se la creyeron. Que porque durante años el gobierno los dejó ser, se marearon en un vaso de agua y pensaron que iban a seguir dictando las reglas. Tan inflados andaban que se aventaron el ridículo de grabar un audio pasándose la lista, como si fueran un batallón de elite. Donde toca ¿qué está haciendo el culo? Dos pilas para el 19, estamos aquí a la orden de la cama, no me escuché, estamos a la orden. Ole, confianza, no te puro de Visuri, de guerra. Afirmativo. Afirmativo, señor. Estamos a la orden del expediente aquí en Pacotina, amado. Con la copia estamos ayudando. Con la copia lo viene haciendo el 19. No le escucho la orden de ellos. La copia se lo yo no. Con la misma copia, señor, no, miente la orden. Posible. Con la misma copia, los equipos de Juan Avendaño, estamos para adelante, por delante, se tope. Con copia y la plebada del equipo de duende, estamos bien filas a la orden. Estamos bien filas con esa niña, vamos a patear la dona. Afirme la plebada del gabacho, se a la orden, afirmativo. Y aquí estamos listos, y luego le entraba mis manos a la lona. Con copio, el apoyo de la influencia con el demonio. Con la copia, aquí de parte del equipo y del comandante 01, aquí estamos listos la orden para cualquier tipo de llamada por brincar en caliente, por demás donde sea. Copia, pendiente de la orden. Puro chapazo donde tope. Así nomás. Esperado bien copiado con la oficina de aire acondicionado, estamos listos para salirle. Oficina 519, listo, espérate por llamada, estamos listos. Oficina 25 de equipo de Pantera.
copiando y listo. No. Ahora no copio y tu pecho, que todo más pendiente a la orden. Jamás no. Con copia y parte estamos pendientes a la orden. Ahí desfilaron los mismos de siempre. Lo plevaron en 19, en 1, pendientes a la orden, puro para adelante hasta donde tope. Equipo de Juan Avendaño, fírmese a la orden. Los duendes bien pilas, vamos a patear la lona. La plebada de Gabacho, firmes a la orden. Y del lado Ismael la Sanalona, los demonios, oficina 5, 6, 25, todos a la orden según ellos. Muy gallitos en el radio, muy valientes a la distancia, puros likes en frecuencia, pero en la calle cero presencia. Es obvio lo quisieron vender como la prueba de que controlaban todo, como si nombrar colonias fuera lo mismo que tenerlas bajo control. Un spoiler, no es lo mismo contar que pegar, porque hoy esa plebada del 19 no responde ni para pedir las tortillas. Todos replegados, todos escondidos, silenciados. El famoso puro para adelante se convirtió en puro para atrás, puro calladito. Esa grabación no fue una lista de fuerza, fue la lista de la vergüenza, la prueba de que están más perdidos que nunca. Una bola de nombres que crearon en radiofrecuencia y memes. En resumen, los perdidos de Iván en su máxima expresión. Estamos perdidos. Los Avendaño, campeones de moteles y escándalos. Si hablamos de los perdidos de Iván, los Avendaños se llevan las palmas. Años vendiéndose como los del linaje pesado, pura escuela, superadores finos, que iban a cargar con la guerra. Pero la única guerra que han enfrentado es la de las sábanas en los moteles de paso. Porque sí, lo único por lo que se han hecho famosos es porque se han detenido en moteles, hechos bola con personas privadas de la libertad. Nada de operaciones, nada de control, puro escándalo barato. Y luego está su gente, vinculada a abusos, a homicidios de niños y mujeres, embarrados en todo lo que no es respeto ni honor. Pero lo más triste del caso es la ironía. Tan bravos en sus canciones, tan echados para adelante en sus corridos, como esa rola que dice, es la fea. Pues sí, fea, pero fea la situación en la que están estos cabrones. Cantaban de poder, de respeto, de mando, y hoy no saben ni qué hacer, más que ser los protagonistas de boletines de prensa y de notas rojas. Antes lo tapaban, sí, había complicidades, pero ya ni el Rocha Chapo puede seguir apoyando a estas sabandijas. Son la cara perfecta de una estructura que se cae sola, sin necesidad de que lo empujen. De la vieja escuela solo quedó la anécdota, porque en la práctica los Avendaños solo son una carga en este mundo. No lideran, no defienden, no aparecen. Pero eso sí, los moteles los conocen de memoria. Los perdidos de Iván, versión, sálvese quien pueda. El 11 y su retiro espiritual en San Pedro, de los nombres que presumían peso. Uno de los más mencionados es el de Juan Carlos Azueta, alias el 11. Muy inflado, muy líder, muy de guerra. Pero hoy la única guerra que libra es la de no salir de su escondite. El 11 está replegado en Altata, específicamente en Las Glorias, para las playas, porque piensa salir en la panga, ahí hecho bola, escondido como testigo protegido sin contrato. Pero no está solo en su guarida espiritual, lo acompaña su inseparable compadre, el Chochillas, que más que apoyo táctico, parece su guardaespaldas emocional. Entre los dos han montado una especie de guardería clandestina, donde también se refugian otros malientes. El R7, el Sonora, el Potrillo y toda la bola de los chinales, que lejos de andar patrullando, están agarrados de la mano, pidiendo chichi y rezando por otro sexenio de impunidad.
Los que decían que iban a defender la plaza hasta donde tope, hoy no topan ni en sus propias calles. Se esconden, se repliegan, se callan. Y su estrategia es la misma de siempre: esperar que pase la tormenta, aunque ya esté en ruinas. Pues esa es su estrategia. La malliza ya los arrasó en varias zonas, pero ellos siguen en su burbuja, como si no salir fuera suficiente para mantener el mito. Porque a la hora de la acción, el 11 y su gente son como el wifi en San Pedro: inestable, intermitente, y la mayoría del tiempo no existe. De ser de los fuertes de Iván, pasaron a ser los inquilinos permanentes del escondite. Otro ejemplo más de los perdidos de Iván: estos que gritan mucho en corridos, pero se ahogan en silencio cuando les toca pelear. El Gavilán y la Perris en los corridos matan, pero la realidad nada de balas. Entre los personajes que prometían ser el nuevo músculo de Iván Marcialdo, los sucesores del Nini, los que llevarían la bandera a Guzmán, sonaban dos nombres: la Gaviota, o sea, el Gavilán, y la Perris 27. Mucho decía de ellos, pero eran los sucesores del Nini. Según ellos, venían con hambre de guerra, que iban a limpiar Sinaloa de enemigos. La realidad, hoy no se limpia en el fundillo. El Gavilán, según fuentes, pues fue desaparecido foco a foquito, como le gusta a él, al grado de que ya ni se sabe si fingió su muerte o de plano lo aventaron al hoyo ellos mismos. Pero para efectos de guerra pues da igual: no manda, no aparece, no influye ni influirá. Muerto en vida por la facción. De la Perris, ¿qué se puede decir? Muy bravo según, muy gallito en sus corridos. Bien positivo y aventado, y los huevones que me cargo, un cincuentón abriendo el paso, como les he echado chingazos, puras mentiras. Pero cuando la cosa se puso seria, ni un abordimando, ni un equipo efectivo, ni un tostón movilizado en operativo a su nombre. El colmo fue cuando la gente del Chapo Isidro les dio un buen susto, le tumbó parte de su red. Y la respuesta fue el silencio más humillante, ese silencio que gritaba cobardía, ese silencio que confirma lo que ya todos sabemos: eran redes, no de plomo. De tanto que cantaba la guerra, terminaron como lo que son: productos de marketing con miedo al combate. Mucho corrido mata-mata, pero a la hora de los balazos lo único que disparan son likes en las redes o en el YouTube Music. Otros dos nombres que se suman a la alegría de los perdidos o las perdidas de Iván, de esos que las canciones parecían inmortales, pero en la vida real no aguantaron ni el primer round: los Ranas y el Morral, los fantasmas del Boulevard. Y si hay una frase que ha envejecido como leche en el sol, es esa de: y ahí nos ven pasar, sumando dos ranas por el bulevar, y el aparato en mano y el tostón atrás, y el mayor de los ranas siempre frente va. Ay, nos ven pasar con un chorrón de mierda por el bulevar, cuando hay que topar, el mayor de los ranas siempre va hasta atrás. Soy un que hemos comprobado en la vez de mi aprehensión. Casi un paro cardíaco me dio por solo un rozón. Cuando la vi de cerca se me salió. Nos miran tecuetones y hambriados, con un foco quebrado, una bolsa de por un lado, sabandijas y ratos, la línea que manejamos y extorsionamos. Y se siente el guachón caliente de corremos como siempre, nomás me gusta mandar gente. Y se siente terror que nos da en calor cuando nos topamos de frente, ya sea gobierno con la gente. La neta no lo sé cómo le hacen para inventar tanto. Así presumían las ranas. Dice que la gente de Iván en sus corridos, en sus audios, según ellos, patrullando firmes, dejando claro quién manda supuestamente. Pero la pregunta es simple: ¿cuál bulevar?
porque ni en la ley, ni en Tres Ríos, ni en ninguna colonia de Culiacán se les ha visto pasar, más que dejando la miércoles. Puro fantasma, puro mito radial. Y no solo son las ranas, ahí también entra en escena el morral de los chimales, uno que según sus propias filas era el que dominaba la calle. Hasta su compa el Teo lo traía de bandera diciendo que el morral andaba muy pilas. La ironía es que el mismo Teo se burló de él en un audio, asegurando que cada vez que hay una acción, ese famoso bulevar parece película del viejo oeste, calles desiertas, ni una alma, ni un chirrido de llanta, porque a la hora buena el morral ni asoma la nariz. El tipo pues es experto en opinar por radio y desaparecer en el campo, pero ojo, porque el Teo que tanto lo critica está igual o peor. Cuando les llegaron al rancho ni una patrulla salió a defender. La supuesta estrategia fue quedarse encerrados viendo por la ventana. Y cuando ya se había acabado todo, salir en redes diciendo aquí estábamos mucho verbo, mucha pose, pero en la calle pues no hay presencia, no hay mando, no hay respeto. Pues de jefes no tienen nada, son locutores de frecuencia, influencers del miedo, pero solo cuando están en privado. Lo que se ve en la calle es otra cosa, desplazados, replegados y rezando para que no los ubiquen. Los ranas, el morral y compañía son la definición perfecta de los perdidos de Iván. Pura leyenda de bulevar que se les cayó solito. Estamos perdidos. Chapitolomas, bolitas y C14, de jefes a prisioneros de oficina. Cuando se habla de la gente fuerte de Iván, en Culiacán era común escuchar los nombres del Chapito Lomas, su hermano Joel Cepeda, alias el Bolita, el comandante 23, y el famoso cuate, el C14, el Capi. Según las historias que ellos mismos se contaban, eran los que controlaban la Capi, las lomas, los barrios, las rutas, que si el linaje, que si la escuela, que si la plebara firme. Pero la neta es que hoy esos nombres valen menos que un peso falso en el tianguis. Están replegados, acorralados, encerrados en sus propias oficinas. Lo que antes presumían como oficinas de operación, hoy son guaridas, escondites, auténticos búnkers de cobardía. Viven 24/7 escondidos, cuidando que no se filtre ni un suspiro de su ubicación. Y es que la maguiza les ha dado una arrastrada en sus terrenos, les tumbaron zonas, les pegaron en sus patios y ni así salir a defender nada, todo por estrategia. De ir al Oxxo, de ir a San Judas a rezar, olvídense, no van ni al día de San Judas, no pueden ni asomarse a la esquina. Su mundo hoy es un cuarto cerrado con cámaras y miedo. Y el C14 que antes se vendía como de guerra, hoy está igual, desaparecido, borrado, sin mando, sin equipo. El famoso C14, del de los corridos. Ese del corrido, el de... Todos me conocen como el Cati etiqueta de las Lomas Comandera de Guzmán. Hombre, ay, no. Están chidas la neta las cancioncitas, pero pues no dice la neta, hay que decir la neta, plebes. Ni sus voces suenan en el radio, mucho menos en acciones en la calle. En pocas palabras, lo que se pensó que serían los bastiones de Iván terminaron siendo prisioneros de sus propios miedos. Se les metieron hasta la cocina, les movieron el piso y su respuesta fue agachar la cabeza y esperar que pase lo temporal. Spoiler, el temporal ya lo sepultó. Chapito, Bolita, C14, 3 nombres más en la galería de los perdidos de Iván. Jefes de papel, encerrados en oficinas que huelen más a derrota que a poder. El caballo muerto de miedo y entregado al equipo. De los nombres que más alzaron en la bandera de la gente de Iván, uno de los que sonaba más fuerte pues era el caballo, que si era bravo, que si era de los que no se doblan, que si traía escuela de guerra. Pero la neta es que se murió, pero del miedo, porque al momento de la verdad, el caballo no solo bajó la cabeza, también bajó las manos y empezó a pedir tregua.
Lo último que se supo fue que anduvo buscando un acuerdo con la balliza y la respuesta fue directa. Le reventaron su centro de monitoreo. Ahí quedó claro que la guerra no es de quienes nos gritan en redes, sino de quienes tienen presencia real. Y el caballo demostró ser un puro humo de frecuencia, pero el colmo no fue la tregua. La verdaderamente ridículo fue cuando se supo que en una ocasión para salvarse entregó a su propio equipo, sí, el mismo que lo alababa, el mismo que le decía patrón, compa, compadre, terminó siendo moneda de cambio. De ser uno de los supuestos operadores fuertes de Iván, del 300, el caballo pasó a ser un peón sin respeto. Hoy está perdido, murrado, silenciado, no opera, no manda, no respira en las calles. De esa pura escuela que presumían, lo único que quedó fue la anécdota de cómo se desarmó solito. Otro más para la galería de los perdidos de Iván. Uno que quiso galopar en la guerra, pero terminó amarrado en corral de humillación. El LB, la sabandija que se quedó en promesa. Y si hay un personaje que supuestamente pintaba para ser el nuevo terror de parte de Iván, ese era el LB, muy mencionado en redes, muy presumido por sus fans como el que traía el mando del sur. La realidad, un rapero con charola, especializado en reventar casos de gente inocente y robarse hasta la licuadora. No era operador, es un vulgar rapero con uniforme prestado. Entra a viviendas que no tenían nada que ver con sus rivales, reventó sushis, gente inocente, arrasando con lo que encontraba, desde electrodomésticos hasta lo que pudiera vender rápido. Pero como todo farsante, la hora de la verdad le llegó. Cuando el conflicto se puso serio en el sur, como en los Huizaches, en la Zenobra, en Lázaro Cárdenas, pues se esfumó de la calle, de los radios, de la escena. Y lo más sonado fue cuando la detuvieron junto a otros 3. Y como buena sabandija acomodada, pues fue liberado de inmediato gracias a sus contactos. Pues la gente de Rochamoya, no fue rumor. Hay fotos de ese momento. Una postal de descaro de la impunidad que lo ha protegido durante años. Pero ni con todo el palancazo ha logrado salir de su agujero. El LB hoy es un fantasma. Es un proyecto de mando que nunca llegó a ser, que no se desarrolló. De tanto que le vendieron su nombre como una pieza clave, terminó siendo una promesa fallida. Un tacuache que solo sirve para anunciar corridos, pero solo para la guerra. Otro más que se suma a la lista de los perdidos de Iván. Esos que en el internet parecen generales, pero en la vida real no aguantan ni una barricada. El Vitache, la barba de Cepillín, el apoyo fantasma. Otro que no podía faltar en esta lista de fantasmas con radio es el famoso Vitache, muy bravo en sus tiempos, muy mencionado en corridos. Pero hoy es otra estatua más del Museo de los Perdidos de Iván. De Vitache pues no se sabe mucho, no pinta, no aparece, no apoya, desaparecido por voluntad propia o por vergüenza, pero desaparecido a la final. Cuando el conflicto llegó a su zona, cuando se necesitaba de su gente, pues los radios no respondieron, no dejaron de pedir refuerzos, apoyo, respaldo. ¿Y qué pasó? Nada. La gente del Vitache pues no salió ni a asomarse por la ventana, ni por el monte. No brindaron apoyo, no sacaron los supuestos refuerzos ni una malla de defensa. De estar en la zona solo quedó la leyenda, porque en la práctica se enterraron solitos. Pero eso sí, vean la foto de este cabrón, por eso ha de estar muy ocupado. Pero no es la guerra, sino en buscar con qué chinola pintarse la barba, porque si algo destaca esa barba que parece más que la barba de Cepillín, un manchón mal hecho que dice más de su persona que cualquier corrido. La fachada del Vitache es la mejor descripción de su rol, un adorno, un accesorio, un extra sin guión. Está tan perdido que ni vale la pena dedicarle más línea, pura imagen, cero acción.
Otro más en la lista larga de los perdidos de Iván. Puro ruido en redes, pero en la guerra ni un chiflido se escuchó. Así que ahí los tienen, los que presumían ser los nuevos dueños de Culiacán, de Sinaloa, los que vociferaban en radios, en corridos, en redes sociales. Hoy es solo un recuerdo borroso de su propio cuento. Tesoritos después, los bravos de las canciones, los invencibles de los TikToks, los generales de frecuencia, hoy están replegados, escondidos, todos hechos bola pa' allá pa' Nabolato, oficinas convertidas en guaridas, equipos de operación que no operan ni un semáforo, refuerzos que se quedaron en promesa y líderes que solo aparecen cuando los agarran y no precisamente en combate. Lo que antes era orgullo, hoy es motivo de burla. Su propia soberbia fue la que los hundió, porque la guerra real no importan los likes, no importan los corridos, no importan las páginas pagadas que le ilustran la imagen. En la guerra real manda el que responde, no el que presume. Y la facción de Iván, esa que juraba controlar todo, hoy no controla ni su propio silencio. Se creyeron invencibles y la realidad les demostró que eran de cartón. Los perdidos de Iván ya no son ninguna amenaza. Son la foto perfecta del fracaso maquillado. Una estructura que se desbrona no con malas, sino con la verdad simple y cruda. No tienen con qué sostenerse. Y por más que se esfuercen en aparentar poder, en las calles de Sinaloa, la historia ya los puso en su lugar. Y pues plebada, llegamos al final de este video. Les mando un saludazo, cuídense mucho. Los links de mis redes sociales están en mi perfil. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Estamos a la orden y los veo en un próximo video.